Muy buenas noches, hermanos. Vamos a tener la meditación en la palabra del Señor. Voy a invitarles a tener un tiempo de oración para pedir la asistencia y la dirección del Señor. Oremos. Señor bendito, Padre nuestro, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das para leer tu palabra, para meditar en ella. Te rogamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos, con una lectura atenta y con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu ayuda y tu dirección, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias para dar lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a meditar en el capítulo número 1, la segunda parte que concierne el versículo 12 hasta el versículo 30. Una porción bastante extensa. Vamos a meditar algunas partes que en ella están referidas. Leemos la palabra y dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Yo quisiera referir algunas cosas muy puntualmente para continuar con el pensamiento que se está desarrollando en esta epístola y que ustedes ya han meditado anteriormente del versículo 1 al versículo 11. Hemos visto que en esta epístola Pablo se dirige a los hermanos en Filipos, que es una ciudad eh, importante estratégicamente en la expansión del Evangelio de Jesucristo. Pablo, recordamos, como tenemos referencia en el libro de los Hechos, ha estado en sus viajes misioneros, ¿recuerda? Y estas epístolas, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, son conocidas como las epístolas de la prisión.
y aproximadamente han sido registradas en el año 61, 60, 61, 62. Hay quienes opinan, y tiene que ver con el contenido de la carta, de la epístola, que en realidad Pablo estuvo preso en Roma, pero después salió por un tiempo para predicar el evangelio en España. Luego fue apresado y ejecutado por Nerón en el año 67. Bueno, la idea concreta, ¿cuál es? Es que esta epístola describe que Pablo tiene un gran afecto y una relación bastante próxima y estrecha con los hermanos en Filipos. Y recordemos en el libro de Hechos capítulo 16, porque eso es muy importante, en Hechos el capítulo número 16, cuando recuerda está el testimonio del carcelero de Filipos. ¿Recuerda usted de eso? Sí, correcto. Justamente allí se ve que Pablo tiene una estancia, perdón, una presencia en primer lugar y una estancia porque ha sido llamado por el Señor. Él tiene una visión para ir a Macedonia. Y entonces él va y está en esta ciudad y establece una relación bastante cercana y entrañable. Entonces es importante para nosotros tener presente que así como esa experiencia en Filipos, recuerda que hubo el terremoto, Pablo estaba encarcelado y entonces el soldado va a quitarse la vida y dice, detente, todos estamos aquí. Y recuerda esa expresión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es importante eso porque no es la experiencia en la cárcel la que da esa fuerza a la relación con Pablo y la iglesia de Filipos, sino que el tiempo, en tanto en el tiempo que él estuvo allí, se desarrolló una estrecha relación. Y esta epístola es cargada de fuerte expresión de afecto, de respeto, de confianza, de amor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una fuerte expresión de aprecio por ellos en la epístola y que si bien es cierto explica las cosas teológicamente que desarrolla en la epístola, pero sin embargo es importante ver este matiz muy propio del apóstol con respecto a esta iglesia en Filipos y se trasluce en la epístola que él ha escrito. Hay un sentido, una atmósfera de amor, de confianza, que es importantísimo que nosotros consideremos. Pero algo importante de esto, ¿cuál es? La filosofía de vida que marca el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bien, ¿qué es lo que vemos del versículo 12 al versículo 30? Hemos dicho que en realidad es una porción bastante amplia. No vamos a poder desarrollar los tres temas que están aquí, pero vamos a aproximarnos a mostrar la esencia o lo más destacado en estos versículos. Fíjese, nosotros vemos del versículo 12 hasta el versículo 18 una primera expresión de Pablo. Decíamos que Pablo estaba encarcelado, estaba en Roma, ¿no? A ver, leamos versículo 12 al 18. Pero algo previo. En esta parte que nosotros vamos a pensar, en esta parte que vamos a analizar, ¿qué significa para nosotros leer la palabra de Dios? Y este sermón tiene ese título que acabamos de leer. Para mí, el vivir es Cristo. Veamos la primera parte. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar, dice, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy preso para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Aquí está. Si para mí el vivir es Cristo, la pregunta es, ¿cómo vivimos? Si esa es nuestra filosofía de vida, quiere decir que Cristo tiene un lugar preeminente. Si yo soy un empresario, si yo soy un comerciante, si yo soy un científico social, si yo soy un artista, si yo soy un futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo haga va a tener un enfoque, va a tener una perspectiva, va a tener medios, va a tener recursos, va a tener propósitos. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué significa para mí como filosofía de vida? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es el objeto, el propósito, la razón de mi vida? Experiencia, circunstancias, situaciones que pasen en mi vida, siempre las veré a partir de esa filosofía. Vivo en el sentido, en la comprensión que mi vida es dada, orientada, encauzada, comprendida, explicada en Cristo. Como para cualquier otra actividad humana, es el conocimiento, es el recurso económico, es el poder, es la utilidad, la ganancia, el dinero, sea cual sea la razón propia de nuestra vida, esa nos marca. Pablo está preso. Del versículo 12 al versículo 18, la primera parte, Pablo nos muestra que él está preso. Ya no vamos a entrar en los detalles, porque ya lo hemos visto del 12 al 18, preso en Roma. Y habla de la guardia del pretorio, ¿no? O sea, todas las condiciones está en Roma. Y él está allí teniendo una experiencia dura y difícil. Y eso se lee en el libro de los Hechos, cuando hay toda una situación y él apela al César y todo lo demás. Pero dejemos porque esos son otros asuntos. Lo que quiero decir aquí es que Pablo está pasando una experiencia dura y difícil. Así como nosotros hoy día podemos estar pasando una experiencia dura y difícil por el COVID. ¿No es cierto? Bien. Pero mire cómo lo entiende. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Pablo en esta situación? Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si para mí el vivir es Cristo, entonces cualquier cosa que yo haga estará en esa perspectiva. Y él ve que las cosas difíciles que le han sucedido a él, como estar encarcelado, han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Se escucha del Evangelio, se habla de lo que Pablo predica, se escucha de Cristo. Pero él está preso. ¿Y cómo es eso? Son circunstancias, situaciones que se toman como medios o instrumentos para que el Evangelio fluya, corra. Lo que decíamos hace un momento, el carcelero en Filipos. No te mates,
detente, todos estamos aquí. El soldado se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque Roma era así. Se te da una tarea, no la cumplías, mueres. Derechos humanos, mueres. ¿Y qué le esperaba a él? La muerte. ¿Qué hace en lugar que lo torture? De frente él se quita la vida. Ahí nos da un indicio de que hay gente que ha escuchado tal vez el Evangelio, que hay gente que conoce a Pablo, es un preso, pero no es un delincuente, no es un criminal, es un predicador de un mensaje que trae esperanza. Y vemos después a Lidia, todo ahí en Hechos 16, usted lo puede leer en casa. Pero nos muestra que hay un impacto ahí. Y las cosas que son negativas, aparentemente, redundan en beneficio de lo que es positivo, como dice aquí, para el resto en la expansión del Evangelio. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Yo quisiera que usted, bueno, si tiene su Biblia, use su resaltador, y si no en su digital, dice, y sabemos, Romanos 8:28, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo tiene esa convicción. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Entonces él dice, la mayoría de los hermanos y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar ahora de la palabra sin temor. Oh, Pablo está encarcelado, Pablo está preso, pero él predica la palabra con confianza, con entusiasmo. Sabe que esa gente tiene necesidad del evangelio y lo comparte. Un ejemplo, una motivación, un liderazgo que cautiva a los demás y les da expectativa, les da esperanza. Fíjense, entonces aquí es importantísimo eso. Pero sin embargo, vemos aquí que en este encarcelamiento, en tanto sirve para el avance del Señor, de la obra de Dios, también nota y destaca aquí que hay predicadores y predicadores. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que podemos ver aquí es que en tanto el encarcelamiento es un medio que Dios utiliza para que el Evangelio se difunda, avance, es interesante ver que ese resultado se da en los hermanos en Filipos y en la gente que obviamente está observando y viendo y considerando, y eso avanza, se difunde. Vemos que hay personas que tienen un sentido negativo, por envidia, por contienda, por causarle daño a Pablo, pero otros por amor. Pero otra vez, todo Dios lo usa para bien. Entonces, fíjese aquí, es importante considerar que situaciones difíciles como el estar preso, situaciones adversas como gente que predica por contención, por envidia, por lo que sea. Sin embargo, Dios las transforma para bendición del oyente. Entonces, quiere decir que en la vida podemos tener dificultades, pero esas dificultades en función de la filosofía, de la orientación que tenemos de la vida, la podemos reorientar o reenfocar y es para bien. ¿Qué dice hoy día? Bueno, no es hoy día, pero ya todo error es una oportunidad para aprender. Depende cómo lo vemos, ¿no es cierto? Me salió mal, me quejo todo el tiempo. No aprendo nada. Oye, me salió mal, ¿en qué me equivoqué? A ver, fíjate, en esto y en esto, pero además está bien. Ok, pero acá está. Ok, bien, entonces ya sé que, ok, aprendí. Todo error es una oportunidad para crecer, para avanzar.
Y la pregunta es, ¿nadie se equivoca? Nos equivocamos. ¿Cuál es la actitud frente al error? Aprender, detectar su causa y no volverla a cometer. Bien, Pablo tiene ese mensaje para los hermanos, pero hay gente que se opone y se resiste negativamente a lo que él está haciendo. Pero sea como fuere, Dios le da la oportunidad para que el evangelio siga avanzando a pesar de situaciones adversas y negativas que podría significar para una persona estar presa. Pablo lo usa como una oportunidad para avanzar, para crecer. Bien, en la segunda parte tiene que ver precisamente del versículo 18, ahí podemos ver en nuestras Biblias, al versículo 26, en donde Pablo, sea lo que suceda, vida o muerte, vivo o muerto, sin embargo, Cristo debe ser exaltado. Cristo debe ser magnificado. Y mire lo que dice el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Sea por la razón que fuere, me gozo porque el Señor es exaltado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que Dios tenía un plan y un propósito para él. Y que las situaciones, las circunstancias se le ponían negativas. Estaba preso. Pero él tenía la expectativa de una liberación, de una posibilidad de salir, de estar en libertad para poder predicar el Evangelio. Y fíjese, según los estudiosos, lo que se estima es que Pablo estaba preso aquí. Sí, lo dijimos al comienzo. Sin embargo, después, él es liberado. Años 63, 64, 65, 66. Otra vez es tomado preso y es ejecutado por Nerón. Esa es una posición que hay. Pero mire lo que nos dice Pablo. Él espera en su liberación, ¿no es cierto? Versículo 19. Pero mire, va un poco más allá. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él anhelaba, esperaba esa libertad. Mire, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor por él estar con el Señor. Pero quedar en la carne, estar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué nos muestra aquí Pablo? Él anhela su liberación, pero esa liberación será un tiempo, pero va a haber un momento en que él va a morir. Tiene las cosas bien claras. Y si él salió en libertad, como algunos autores sostienen, y pudo predicar el Evangelio en España, y por ahí siguió avanzando el Evangelio, qué bien. Pero él muere ejecutado por Nerón. Entonces, el Señor tiene su kairos, Dios tiene sus tiempos, no los cronos nuestros, no. Y Dios sabe cómo obra en la vida de sus hijos. Lo importante es cuál es la convicción de ellos en esta situación. Y mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él anhela estar con Cristo. Él vive para Cristo. Él confía en Cristo. Y lo mejor es tener esa relación permanente, comunión con Cristo. Vamos a estar en vida un tiempo, pero después vamos a perecer. Y yo recuerdo la experiencia que tuvimos como familia con mi padre. Y cuando alguien tiene un tiempo prolongado de estado delicado en su vida, uno se pone a pensar ya en esas cosas. Y yo ya había pensado, ¿cómo sería el momento cuando papá parta a la presencia del Señor? Y ahí se confronta la fe. Y ahí se confrontan muchas cosas. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que el alma del creyente vuelve al que le dio la vida. Y yo estuve con él en los últimos momentos que él estaba en vida. Y uno siente esa pena porque su ser querido ya no está. Me acuerdo muy claro de su mirada. Pero ahí también viene la convicción de la fe. Y Señor, tu siervo ahora está contigo. Así es. Esa es nuestra filosofía de vida. Esa filosofía de vida nos da la bendita palabra de Dios. En vida o en muerte, estamos con el Señor. Y Pablo, mire, Pablo, por causa de sus hermanos de Filipos, él dice, mejor que yo esté en vida aquí para bien de ustedes. Amor a Dios, amor al prójimo. Fe en Dios, experiencia de vida con los hermanos. Pero él está seguro, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, recibo una bendición tan particular de estar con el Señor. Y ese es algo que a nosotros nos debe ayudar a pensar, hermanos y amigos, en nuestra vida. Va a llegar un día en que Dios nos va a llamar a su presencia. El Señor dio la vida y la toma otra vez. ¿Estamos preparados para hacer frente a ello? ¿Con cuántas personas nos hemos despedido? A mí me ha pasado varias veces, incluso con alumnos. Me he despedido un día y en la noche sabíamos que ya ese niño era cadáver. O al día siguiente nos enterábamos que la niña había fallecido. ¿Quién tiene el control de la vida? Pero la vida en sí no es un fin, es un medio. Entonces Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Sí, lo que yo hago es pensando en Él. Lo que yo anhelo es que Él sea conocido por los demás. Lo que yo busco hacer en mi vida es que otros conozcan ese don, esa gracia, ese milagro, esa bendición de conocerle a Él. Y entonces toda su vida se orienta en términos de Cristo.
una vida cristocéntrica. Pero ¿y si muero? También, porque los que murieron en Cristo van a resucitar. Primero, ¿no fue nuestra meditación hace un tiempo? En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Sí. Entonces Pablo tiene esa convicción clara de que él vive para Dios. Y él vive entendiendo que Cristo es el mediador y el salvador del mundo. Él es su redentor y él es su salvador. Y entonces anhela estar con Cristo. Esa comunión, esa relación. Cuando nosotros buscamos estar con una persona, o cuando tenemos un plan, un proyecto y tenemos que concretar con alguien algo, ¿no es cierto que esperamos, ya es el jueves, estamos martes, un par de días más, ok, ya, mañana es, ya, a las 3 de la tarde. Hay expectativas, ¿no es cierto? Y de todo nivel y de todo tipo, correcto. Aquí es una necesidad de vida constante. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por eso Pablo en Filipenses 1, el versículo 6, que ustedes han meditado anteriormente, dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Y los que están en vida seremos llevados a los cielos, dice la palabra de Dios, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Pero ahí habla el día del Señor. Y todas las cosas van avanzando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos comprendiendo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Empezamos como toda actividad en la vida, de menos a más. Pero aquí no es saber códigos, aquí no es saber leyes, principios. Aquí hay una relación con Cristo. Hay un contenido, hay una palabra, hay una verdad, hay un mensaje, la palabra de Dios. Y hay un ser, una persona, Dios mismo. Y por Cristo, su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, es que nosotros podemos comprender y conocer la profundidad del Evangelio de Dios. Entonces, ese segundo punto, y el tiempo me está alcanzando, ese segundo punto tiene que ver, en tanto Cristo sea mi objeto de vida, Él debe ser magnificado, o como vivo o muerto, pero Cristo debe ser exaltado. Por eso es, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Hermana, hermano, cuando hacemos las cosas, ¿cuál es nuestro objeto, nuestro propósito para hacerlo? Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, es que el Señor sea glorificado. Si conocemos al Señor, buscaremos que Él sea exaltado. Porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Eso es lo que vemos en el segundo punto. Y en el tercer punto, del versículo 27 al versículo 30, que ya nos quedan prácticamente unos 4 minutos. Fíjese ahí, dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en él, que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Este tercer punto que el apóstol Pablo señala es una exhortación. Una exhortación, como vemos en el versículo 27, a la firmeza, ¿no es cierto?
Un segundo punto, cuando habla teniendo unánime, combatiendo unánimes por la fe, habla de una exhortación a la unidad. Y en nada estéis intimidados por los que se oponen, la valentía, la valía. Y fíjese, eso es normal, así debe ser. En las otras actividades seculares, actividades que tenemos, así es. Se nos hace un llamado, oye, ya pues, seguro, ¿ah? Ahí no, sí, ok. Todos, equipo, valor. Ah, no, miedo, no, valor, valía, ahí vamos. Pablo anima a los hermanos. Entonces, esto quiere decir que el creyente no vive solo. Por eso está la iglesia, la comunidad de los creyentes. Eso es muy importante. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice Pablo. Porque el creyente necesita la comunidad. El creyente necesita saber que es parte de. Y es cierto que nosotros con el COVID ahora tenemos las reuniones, como las tenemos en este momento, vía Zoom, las predicaciones remotas, virtuales, pero aún así nos podemos comunicar. Abrimos un Zoom y hablan los hermanos, hablan las hermanas, nos comunicamos y qué bueno, tenemos comunicación. Pero usted se imagina en la peste española que hubo y tantas pandemias que han habido a lo largo de la historia, la gente no tenía celulares. Había la comodidad que tenemos ahora de la comunicación, ¿no? Yo prendo mi máquina, pero puedo ver todo el resto, cualquier parte del mundo. Dios nos quiere enseñar muchísimas cosas. ¿Qué aprendemos de esta pandemia? Muchísimas cosas. Cómo nuestra creatividad es desafiada para innovar, 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 porque así es. Y si no funciona, como dicen los chicos, ya fuiste. Y tenemos que, ahí está, ¿no es cierto? Bien. Pero en cuanto a esto, Pablo exhorta a los hermanos, comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Somos unos mentirosos? ¿Cómo nos conoce? Personas responsables, eficientes. ¿Cómo nos conoce? La exhortación a vivir como hijos de Dios, digno del Evangelio. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No solamente es el hecho de creer, es también nuestro estilo de vida. ¿No es cierto? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué impresión tienen de nosotros? Vivir como es digno del Evangelio es un reto cada segundo de cada día de nuestra vida. Y en nada intimidados por los que se oponen. Sí nos da miedo a veces, pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y Pablo lo entiende muy claramente cuando dice, todo lo puedo en Cristo, porque soy Superman, que me fortalece. Sí, somos seres humanos de carne y hueso, y necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos la vitalidad que el Señor nos debe dar y nos da para socorrernos en esta situación. Hermanos, ¿qué de nuestra vida? ¿Qué de nuestra comunión con Dios? ¿Qué de nuestra vida en relación con Él? Pensemos, ¿cómo vivimos la vida? Y nuestra condición de vida debe ser precisamente eso, lo que refiere la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Vamos a orar. Dios bendito, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos das para meditar, para pensar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para entender este evangelio de vida en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias. El tiempo es muy corto, pero bueno, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y podamos nosotros vivir ese evangelio de Jesucristo cada día. Al empezar en esta semana, haciendo frente a las adversidades, dificultades, cada cosa que hay, el Señor les bendiga y les ayude, hermanos. Muchas gracias
hasta otro momento. Señor les bendiga.